realmente después de casi 2 años de pasar por este hecho inédito, yo creo que nadie puede contar una historia similar por la rapidez y por lo radical que fue el impacto que tuvo en todos y en todo el mundo. Eso hizo que realmente la incertidumbre sea total. Fue como que de repente se te apagara la luz y tenés que identificar cómo irte al baño sin saber realmente qué hay delante tuyo. Esa fue la sensación que realmente les puedo comentar que en general existió y en particular, en nuestro caso también, porque encontrarse de un día para otro con medidas drásticas del Banco Central, que con una sociedad absolutamente limitada en sus movimientos, hizo que se temiera lo peor. Eh, Eso, no sé, yo creo que en lo personal te puedo decir que fortaleció mi fe en Dios, porque realmente en ese momento uno dice la incertidumbre plena de que uno no puede saber qué consecuencias puede traer esto, uno recurre a lo que realmente tiene en su interior. Eso me ayudó mucho en lo particular y creo que ayudó también a crear un sentimiento de confianza. Es decir, que en la oscuridad no todo está perdido, en la oscuridad realmente lo que ocurre es un cambio radical, pero no significa necesariamente lo negativo como único fruto de esa incertidumbre, sino que se puede tomar eso como una oportunidad, que fue el caso nuestro. Nosotros podemos contar con éxito que a partir de esa situación creamos una mística interna, creamos mucho compromiso con la incertidumbre en el sentido de decir que éramos capaces de poder enfrentarnos a este hecho nuevo y creamos un nivel de confianza, de autoconfianza, que tratamos de transmitirle eso a todos los niveles dentro de la organización. Y creo que eso logró en gran medida porque justamente después de estos casi 2 años hemos hecho avances muy significativos, muy importantes, dadas las circunstancias y también dada nuestra situación particular en comparación con otros colegas competidores, porque solo veníamos de menos de un año de fusión de una financiera y un banco, y eso genera naturalmente un periodo largo de adaptación. Lo que tuvimos que hacer nosotros es adaptarnos más rápido de lo que teníamos que hacer, con lo cual la necesidad era mayor y eso nos hizo duplicar y triplicar el esfuerzo y la creatividad. Ambas cosas, porque habría que sudarla más que otros, pero también ver la manera creativa de hacerlo. Y en ese sentido tenemos muchos casos de éxito que contar, porque, por ejemplo, nosotros partíamos de una diferencia muy grande en materia tecnológica y eso en poco tiempo pudimos revertir. Hoy puedo contar con mucha satisfacción que nuestras aplicaciones tecnológicas puestas al servicio de los clientes están a la altura de los principales competidores del mercado. Eso es un orgullo realmente poder contar, porque también es algo que nace de un concepto de alianza. Nacimos de hecho con esa estrategia de que nuestro proceder a partir de la fusión iba a ser generar alianzas y de esas alianzas conseguir un mejor y más rápido resultado. Y de hecho así fue con la tecnología. Hemos llegado a acuerdos con proveedores que nos hicieron un muy buen servicio y a partir de la predisposición nuestra de diseñar lo que queríamos, hemos conseguido este logro que le menciono. Lo otro interesante es nuestro crecimiento. Hemos tenido un crecimiento promedio del 30% en esta pandemia en todos los órdenes, llámese activos como pasivos, inclusive a nivel de patrimonio, cosa que muestra nuestro compromiso con el futuro. Nosotros nacimos como banco nuevo a partir de la fusión con la intención de ser un jugador muy relevante en el mercado y tenemos una apuesta muy agresiva en ese sentido como para poder pensar de que realmente vamos a poder llegar a buen puerto en este proceso. También tenemos una apuesta fuerte que estamos haciendo en talento humano. Hemos incorporado gente del sistema de muy buen nivel, una mezcla de gente joven con gente con experiencia, y eso está haciendo algo interesante en la cultura del banco. Está haciendo que nos movilicemos en el sentido de que los que tenemos más años en este negocio podamos aportar nuestra experiencia y la gente joven su dinamismo y también las ganas de hacer las cosas diferentes. Esa combinación está haciendo de que se dé un mix, una combinación muy interesante que creo que finalmente es lo que permitiría pensar en algo realmente importante.
porque esa combinación de experiencia con ganas está mostrando que está dando resultados. Hay un sector muy satisfecho de personas, personas físicas, que no tienen acceso a la banca, producto de la normativa del Banco Central, que se vuelve muy exigente con los bancos y sin embargo es muy laxo con otros jugadores que sí están en el sistema financiero, con lo cual se genera una asimetría en cuanto a la manera de poder tener esa relación comercial con las personas. Tampoco debe ser eso nada más que una culpa de terceros. En contrapartida, nosotros estamos obligados a buscar la manera creativa de hacer de que esa base de gente pueda ser bien atendida. Y esa justamente es la parte que estamos trabajando como para lograr con creatividad y llegar de una manera eficiente. La tendencia del mundo es de que esos servicios cada vez están más desbancarizados porque es un problema mundial. La regulación es muy dura con las entidades financieras, sin embargo es muy laxa con todos los jugadores nuevos. Llámense estas grandes corporaciones tecnológicas que están generando toda una revolución, ni qué decir de las criptomonedas, que uno dice, pero ¿cómo puede ser de que haya tanta exigencia a nivel de banca oficial, banca formal, y sin embargo tengamos una moneda que esté totalmente en desconocimiento de quién es el dueño de ese servicio? Son cosas así que de repente a uno le dejan descolocado, pero a pesar de eso, yo creo que la oportunidad está latente para quien tenga la capacidad de hacerlo. Y no dudo de que eso va a llegar, porque cuando hay oportunidad, la gente se dedica a desarrollar la manera de hacerlo. Y en ese sentido nosotros estamos abocados a entrar en esa competencia y probablemente en el mediano plazo seamos un jugador muy relevante en ese sector. Respecto al Banco Central, yo creo que la tarea de ellos es dar mucha información y tratar de aunar esfuerzos como para que haya algo que falta en el país y en el mundo, pero en particular en Paraguay, le puedo dar fe que es así, es la falta de educación financiera. Realmente es un tema muy importante y que probablemente tenga que ser materia de inclusión en lo que es el currículum escolar, porque uno termina el colegio sin tener idea de las finanzas personales, lo cual es un error gigantesco, porque uno vive finalmente todo el tiempo pendiente de eso y es lamentable cómo la gente toma malas decisiones por errores básicos. Y eso es una responsabilidad conjunta de la sociedad que tiene que empezar, desde mi punto de vista, en los primeros años escolares y debe continuar en la universidad. Porque no es un tema menor, es un tema que puede ayudar muchísimo en la economía en general a partir de la estabilidad financiera personal. Porque es lamentable ver cómo tanta gente tiene problemas financieros por simplemente no saber cómo funciona una tarjeta de crédito, por decir algo muy básico, y cómo la gente termina muy endeudado y satanizando la tarjeta de crédito, siendo que es un instrumento sumamente útil, flexible, con muchas posibilidades, en la medida en que uno sepa utilizar las facilidades que tiene o las opciones que le da. Así que yo creo que la educación financiera es algo que el Banco Central, las entidades financieras, el Ministerio de Educación, las universidades deben tomar más en serio y profundizar en su profundización, valga la redundancia. El gobierno en general y el Banco Central en particular creo que tomaron ambas las medidas correctas durante la pandemia. Eso hizo que haya una disponibilidad importante, muy importante en el mercado, muy superior a lo que habitualmente hay, y eso hace que las tasas caigan. Si uno lo mira desde el punto de vista de la gente tomadora de crédito, están felices, obviamente, pero desde el punto de vista del que invierte plata, porque recordemos que el banco no fabrica dinero, sino que toma dinero del público y lo presta a otro público. Entonces el sector que invierte en los bancos no está muy contento, obviamente porque le cayeron mucho las tasas de un año a otro. Entonces eso implica siempre la búsqueda de un término medio que sea conveniente para el país. O sea, el riesgo país, al revés, las tasas actuales para créditos, para lo que es el riesgo país, no es razonable. O sea, no podemos tener este nivel de tasas para este nivel de riesgos. Eso es una cuestión básica, pero es producto de una coyuntura que tiene que ver con la expansión monetaria, que fue muy positiva en su momento y que yo tengo entendido que el Banco Central tiene previsto una recuperación de eso como para buscar un equilibrio razonable entre tomadores y colocadores,
porque recordemos que también los inversionistas buscan su manera de invertir de otra manera su dinero, y ahí donde también puede haber un riesgo sistémico, ¿verdad? ¿En qué invierte? Obviamente que los que están más instruidos tendrán posibilidades más seguras, pero otros no. Entonces, en ese sentido, que el equilibrio es importante. No solo se tiene que ver un lado, sino también la otra parte. Tener a ambas partes satisfechas es el desafío que tenemos tanto el regulador como las entidades financieras. Es muy difícil decir cuál es la receta perfecta o correcta como para asegurar, pero lo que sí puedo decirle es que hay mucho esfuerzo de parte del gobierno, inclusive de la misma organización de Jafilat, en ayudar a promocionar y a tener las mejores prácticas del mercado, y obviamente la colaboración de todas las entidades financieras que estamos dispuestas, porque realmente es nuestro interés. O sea, nadie de esta cadena tiene interés de no ser parte de un proceso de control. Lamentablemente, entre comillas, el problema es el tiempo, porque en Paraguay hay una informalidad muy grande. Eso uno no puede dejar de reconocer. Y lo que cuesta en ese caso es poder hacer la trazabilidad de las transacciones de una manera documental. Uno puede conocerle a su cliente, pero imagínese conocerle a los 20.000 clientes o 50.000 o 100.000 clientes que puede tener una entidad. Nosotros tenemos 50.000 clientes de banca de personas, por ejemplo. Es imposible saber todos los pormenores de qué hace esa persona. Entonces uno está expuesto a errores o a falta de información. Así que en ese sentido, asegurar es muy difícil, pero hay que rescatar el sentido de esto. El sentido de esto es tratar de darle formalidad. Lo penoso sería no darle el complemento necesario para que esto pueda mejorar. Y en ese sentido hay tareas que venimos resaltando hace tiempo, yo en particular repitiendo como lorito, que hay medidas sencillas que pueden darse, porque me queda clarísimo que hay muchísima más gente formal que informal desde el punto de vista de la realidad real, más allá de la documentación que uno pueda tener o no tener. Uno es producto de la cultura, y si vemos todo el proceso que pasó Paraguay desde los años 90, por citar los últimos 30 años de la economía en general de Paraguay, ha habido avances gigantescos, pero no aún suficientes como para tener una economía plenamente formalizada. En ese sentido, hay medidas básicas que se pueden llegar a tener que yo recomiendo fuertemente que se hagan. Una de ellas es que todos los pagos de salarios sean a través del sistema financiero. Con eso uno garantiza que todo el flujo de toda la base de personas esté dentro de un sistema controlable y trazable. Eso también le va a dar muchas más ventajas, porque la informalidad, eso se vio en los subsidios, no solamente de Paraguay, porque Paraguay otra vez a escala internacional fue el que menos subsidio dio. Pero es un peligro para la economía el nivel de subsidio, porque uno dice, sí, ¿era necesario? Claramente era necesario. Hay sectores que necesitan el subsidio, sí. Ahora, ¿cómo financias eso? Porque uno no puede mirar el corto plazo solamente, tiene que mirar el largo plazo. Si uno, basta con que uno mire sus finanzas personales. Yo no puedo agarrar mi ingreso y repartir en toda la gente que necesita en Paraguay, porque realmente no vas a dar abasto. Entonces no es sostenible, esa es la palabra correcta. Entonces lo que el gobierno debería hacer, en mi opinión, y todo colaborar, es buscar manera de formalizar la economía para que la torta de recaudación esté mejor distribuida. Esa misma gente que hoy no tiene el recurso va a generar sus recursos. Una economía formalizada es la mejor garantía de que un país tenga un bienestar mayor y que a más gente le alcance. Porque un país que viva de subsidios, bueno, basta mirar con nuestro país vecino Argentina, lo que le está costando, u otros países que tienen una situación similar. Todos queremos recibir cuando no tenemos alguna mano, pero lo que no podemos hacer es tener una cultura del subsidio, porque alguien paga la cuenta. O sea, el Estado no tiene recaudación propia de dinero, lo que hace es intermedia también, recoge de los impuestos de los que producen y eso reparte en bienes y servicios. Pero cuando la producción cae, ¿a qué recurre? A préstamos. Entonces queda una espiral preocupante porque es inflacionaria y conduce a un caos finalmente. Y en ese sentido hay preocupación por el nivel de endeudamiento nuestro, que si bien es mejor que otros, no es suficiente para sentirse tranquilo.
Y tenemos deudas ocultas que tenemos que atacar cuanto antes, lo que surgió ahora con el tema del IPS, que a partir de un caso particular yo rescato el problema de fondo, que es la falta de previsibilidad de la sostenibilidad del sistema jubilatorio en general del Paraguay. IPS es un problema, pero el problema principal está en la caja fiscal, que tiene un déficit ya real que se está pagando con impuestos. O sea, todas las personas estamos pagando hoy algo que va a ser enorme mañana. Si eso no se toma ahora decisiones, puede ser fatal para la economía. Entonces son cosas ocultas que tenemos que sacarnos el ropaje político, emblemático de socialista o no, e ir a lo práctico. Para mí lo primero y fundamental es tener claro cuál es ese déficit actuarial caja por caja, para entender la realidad, porque a partir de saber la realidad uno puede dimensionar el tamaño del problema y obviamente preparar la solución. Entonces, ese es el primer paso en mi opinión. El segundo es tomar conciencia de que va a ser necesario hacer ajustes y nadie se va a salvar de eso. La reforma es importante y eso va a tener implicancias en el asegurado actual, en el asegurado futuro, en el ciudadano común, en el gobierno, en el manejo de sus finanzas, porque todos tenemos que aportar. Es como una familia. Si uno de los miembros, digamos, uno de los padres tiene problemas, bueno, y si los hijos son grandes, entre todos vamos a tener que hacer, y vamos a tener que salir todos a trabajar y empezar a colaborar con la canasta de la casa. Y entonces, en ese sentido, esto es lo mismo. Todos vamos a tener que aportar y nos vamos a tener que tener la valentía de decir, yo aporto, pero como siempre ocurre, yo aporte si vos aportás. Entonces, si todos aportamos es mucho más fácil. Entonces, esa conciencia de aportar es para mí el segundo paso. Después diseñamos lo que nos parece mejor o correcto. En ese sentido, hay ya literatura, hay experiencia donde puede aprender lo bueno y lo malo. Y ahí ya se entra en un tema técnico, una supervisión es necesaria. Lamentablemente se malentendió el sentido de crear una superintendencia para las cajas de jubilaciones, que se vio como una intromisión del gobierno. Uno puede discutir en todo caso el formato o el texto de la regulación, pero no puede discutir la necesidad de que el gobierno controle el manejo de eso, porque lamentablemente hay muy malas experiencias y eso no es patrimonio paraguayo, eso es mundial. En todos lados ocurre lo mismo. Cuando no hay control de un fondo común, se tiende a no manejar correctamente. Pero yo creo que la banca en realidad va a tener que adoptar probablemente muchas de las facilidades que hoy los operadores externos al sistema lo están haciendo. Tiene mucho que ver probablemente con entender mejor a la gente. Yo creo que ese es el punto de partida que como dije antes, tenemos que hacerme la culpa de que no nos dedicamos lo suficiente para entender que lo que yo pienso no es lo que el cliente quiere. Y de alguna manera esa soberbia creo que tenemos que dejarla de lado y hacer el esfuerzo, porque no siempre, y eso por experiencia personal, las preguntas directas a la persona son suficientes. Y eso lo han demostrado las grandes disrupciones como son los celulares, que nadie se imaginó que eso podía haber sido algo que estaba faltando, sino que alguien tuvo la magia de entender para qué puede servir y cómo eso se transformó en los gigantes tecnológicos hoy que operan vía remota y que irrumpen en todos lados, o los grandes canales de comunicación o de diversión que antes uno suponía que solamente podía estar en el país, hoy de cualquier parte del mundo irrumpen en tu casa, y eso no es algo que alguien pidió. O sea, no es que se le preguntó a alguien, che, ¿vos qué querés? ¿Cómo querés que sea tu diversión mañana? O sea, son genialidades, pero producto de gente que observa mucho y que invierte en eso. Y hay que entender a la gente. ¿Por qué Paraguay está rezagado? Porque no tiene la suficiente masa crítica como para poder invertir. Eso serían todos los órdenes. Ese es el primer factor, no es el único. Es el primer factor. Entonces, otros países que tienen una masa tan gigante se dan el lujo, porque también hay cultura de inversión. En países de Europa, Estados Unidos, uno capta fortuna por tener el emprendedurismo metido en las raíces de cada uno, porque la gente premia al valiente que se lanza a disrumpir en el mercado. Y bueno, el caso de Uber es uno de ellos, ¿verdad?
que en muchísimos años ha perdido plata y sin embargo sigue captando dinero. Eso es porque el mercado, la cultura del mercado, apuesta y cree en las buenas ideas. O mismo el Tesla, ¿verdad? Que cuando empezó muchísimos años perdió plata y bueno, y hoy eso está tomando fuerza. Ahora, son historias que están camino al éxito, pero también hay muchas historias que la gente no cuenta de casos que han terminado mal, digamos. Pero bueno, el mercado, no, el mercado que tiene esa cultura del riesgo, riesgo-beneficio, apuesta y premia. No es que porque se quemó con leche ya deja de tomar café con leche. Al contrario, es como que está buscando otras alternativas y no es una preocupación. Y un tema muy importante que está mencionando porque en realidad también la pandemia nos demostró eso. Ya en el mundo europeo y americano ya había una tendencia importante de trabajo remoto que hoy se multiplicó y hay voces a favor y voces en contra. ¿En qué sentido voces a favor y voces en contra? Hay gente que dice totalmente remoto y gente que dice no, tiene que ser un híbrido. No puede dejar de tener el manejo presencial como una necesidad importante. Es lo mismo que pasó en los años 90 cuando se habló de que la Internet llegó para que hacer todo virtual. Y el mercado le dijo, no, la gente quiere ir a las tiendas. Entonces, ¿qué pasó? Y fue híbrido. Hoy hay manejo virtual y manejo presencial. Para la gente es una diversión, es una distracción, irse a pasear y comprar las cosas en forma directa. Gente que todavía le gusta tocar. No solamente de gente de edad avanzada, también a los jóvenes, a la gente le gusta ir a divertirse, de alguna manera también de distraerse y de contactar, socializar, etc. Entonces, esos son detalles que no todo es pragmático, como se cree, pero sí ayuda. Entonces, yo creo que las cosas que como esta van a ir llegando, se van a ir instalando y van a ver, hay muchas oportunidades para mejorar y rentabilizar y también compatibilizar. ¿A cuánta gente no le viene muy bien quedarse en la casa medio tiempo? O cuidar a los hijos en el caso de los padres. Y también o gente con problemas de enfermedad que requieren quedarse en la casa, que no tienen capacidad de pagar servicio extra. Entonces, esas son cosas que para mí vinieron para quedarse y va a hacer de que pensemos cada vez más en esa posibilidad y la tecnología nos ayuda mucho. Hoy el servicio que se consiguió gracias a la pandemia, pero producto de una base que ya existía, hizo que se mejore mucho la comunicación y uno realmente pueda tener eficiencia a distancia. Pero no todos lo saben aprovechar. Entonces ese también es un desafío que hay que ser consciente. Es que en realidad, naturalmente, uno va dándose cuenta de que es necesario que el mundo, de que el mercado se amplíe. Porque cuanto más mercado hay, más oportunidades tenés. Esa misma gente que hoy decide invertir en bolsa, que no era cliente de banco, mañana termina siendo un cliente de banco. Porque al final la transacción termina a través de una cuenta bancaria. Entonces, al final se entiende de que en la medida que todos colaboremos, va a hacer que haya más oportunidades y lo que permite a los más creativos, innovadores y agresivos es ganarse mayor parte de esa torta. Y uno no puede tapar el sol con un dedo. O sea, realmente si el mundo funciona con ambos mercados funcionando, es porque finalmente terminan de una manera integrándose y eso hace que de vuelta las oportunidades crezcan. Si no ganas por derecha, ganas por izquierda o viceversa. Y en realidad, yo creo que es un proceso. Yo creo que se han hecho bien los deberes desde el comienzo. Ha sido muy difícil. Fui parte del crecimiento, del inicio del mercado de capitales en los años 90. Conozco la historia, cómo fue evolucionando desde la primera ley que salió en los años 90 hasta hoy. Y creo que ha sido una progresión interesante que ha acompañado el crecimiento y la madurez del sistema. Recordemos que en los años 90 hubo una crisis bancaria muy grande que generó mucho daño a la economía y del cual tardamos mucho en recuperarnos. Bueno, el mercado de capitales nació justamente en el medio de esa crisis, por eso le costó mucho salir y consolidarse en el mercado. Así que en ese sentido creo que ese proceso, ese manejo, el proceso del manejo de la Comisión Nacional de Valores ha sido muy positivo, cada vez se le ha agregado algún valor más y creo que hoy está permitiendo tener lo que hoy tenemos, el crecimiento, si no, no hubiera sido factible este crecimiento, y hay una mezcla de la Comisión Nacional de Valores con la legislación vigente
con la bolsa de productos de Asunción, que es la que finalmente permite ese nivel de transacciones. Uno es regulador y otro es el árbitro del medio que permite las transacciones. Ambos han evolucionado, siguen evolucionando, y también el hecho de que haya más casas de bolsa hace de que haya más nivel de exigencia y también de modernidad, con lo cual también se traen las mejores prácticas de afuera, que uno, bueno, ya teniendo la experiencia de otro, permite desechar lo malo e incorporar lo bueno. Pero como todas las cosas, aún falta mucho por desarrollarse, con lo cual la oportunidad todavía sigue siendo grande. Y yo creo que el Banco Central tiene que ser un espectador calificado y tener la sabiduría de saber cuándo entrar y cuándo dejar fluctuar. Porque si no sería un mercado muy controlado y peligrosamente controlado sería el siguiente nivel. En ese sentido creo que hay que dejar que las cosas fluctúen y que la gente sea consciente de que eso debe funcionar así. Pero debo reconocer que en general el Banco Central ha sido un buen árbitro que ha cortado los picos de subida o de bajada en su momento y ha tratado de que el mercado encuentre su punto de equilibrio. Como dije antes, ellos tienen toda la información, así que pueden saber en qué momento es especulativo y en qué momento es genuino. Porque Paraguay tiene una concentración importante por su actividad económica agrícola sobre todo, es una concentración muy importante de necesidad y otra o sea, de contar con dólares y otra es de ingresar dólares. Mi opinión es de que cuando uno mira las posibilidades o las expectativas del tipo de cambio, debe mirar un rango mínimo máximo, porque este mercado es muy pequeño y grandes jugadores demandantes o ofertantes de los dólares cambian radicalmente una posición del mercado, y si realmente uno hace una operación de las muy grandes de una, distorsiona absolutamente todo y genera una especulación gigante que es la que termina destruyendo un mercado. Para bien o para mal, el Banco Central tiene la capacidad de regular eso porque su nivel de reserva es muy importante y tiene la capacidad de hacer de comprador o de vendedor según vaya viendo la tendencia del mercado. Y lo que ha hecho bien el Banco Central en los últimos años es ver la tendencia tanto de la economía interna como la externa, para ver ambos factores y tratar de acompañar una progresión. En ese sentido, yo creo que, le decía, el rango que le dije es justamente por eso. Cuando uno mira el año completo, es cuando uno puede dimensionar qué expectativa puede tener respecto al tipo de cambio. Y en Paraguay, como bien dijo recién, ha habido un ingreso importante, muy superior de divisas, contrario al año pasado, ¿verdad? Pero por otro lado también se despertaron las importaciones, porque también el año pasado las importaciones cayeron radicalmente, hubo mucho menos demanda que años anteriores. Así que hoy hay que ir viendo cómo va jugando eso y también los tiempos. Por ejemplo, nada más que dar un ejemplo, si se piensa que se va a reactivar el mercado de frontera, eso va a hacer que los importadores hagan sus pedidos en montos muy importantes. Entonces eso puede llegar a demandar un nivel de dólares significativo inicialmente. Si después se da de que los compradores vengan realmente, va a haber la otra parte de la moneda, van a haber oferta de dólares que va a tener que entrar al mercado, con lo cual se va a equilibrar. Ahora, hay un proceso en tiempo desde que el importador decide apostar a esto hasta que se dé el ingreso de los compradores. En Paraguay, como le dije, eso puede generar son tendencias de corto plazo. Entonces yo creo que en ese sentido hay que mirar como una brecha, un mínimo máximo, y en ese sentido sentirse de que esto es razonable. Y eso es lo que normalmente los importadores y exportadores hacen, ¿verdad? Ellos ya hacen su cálculo estimativo y dicen, bueno, este es mi colchón para casos de que se me cambie la película, lo que yo esperaba, y no tenga un impacto negativo en mi negocio final.